Y como anuncié, estamos con el politólogo Carlos Fernández Fontenoy. Él ha sido profesor de diversas universidades, de San Marcos, la de Lima, pero actualmente es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya. Y además también es una persona que ha investigado mucho justamente la época que estamos hablando de Fujimori y Montesinos. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Ernesto. ¿Cómo estás? Una vez que pierde Keiko, ¿cuál podría ser el futuro, ¿no? ¿Cuál es el candidato? Porque difícil Kenji, ¿no? Kenji creo que no tiene, digamos, las mínimas cualidades para ser... Si se le ha derrotado a Keiko, no sé, no me imagino. Y a la vez como que alguien que tendría que tener el apellido, porque el voto duro de Keiko sigue siendo por el padre. ¿Cómo ves el futuro del fujimorismo después de esta derrota? Mira, yo creo que cabe hacer un paralelo con la familia Humala, ¿no? En el sentido que se ha roto la familia, es decir, se ha dividido. En el caso de Humala, hay que recordar que su hermano está preso. O sea, el presidente Humala, siendo presidente de la República, tiene a su hermano preso, ¿no? Entonces, al interior de la familia se dan rupturas muy fuertes, ¿no? Y creo que todo el Perú pues, ha presenciado que esta ruptura entre Keiko y Kenji ha sido muy fuerte. Tan fuerte que digamos que cuando Keiko dijo que él pensaba postular al 2021, Keiko salió a desmentirlo y sacó a la plana mayor del partido en televisión a decir que no era así, a desautorizarlo, a desautorizar su candidatura el 2021. Entonces, frente a eso, yo creo que Kenji se ha molestado, por supuesto. El hecho, bueno, si tú no me apoyas para el 2021, pues yo no te apoyo ahora tampoco y no voy a votar, ¿no? Entonces, ahí creo que se ha iniciado una pugna por poder pensando en el 2021. Kenji parte que Keiko ha perdido probablemente estas elecciones y que él es el candidato natural para el 2021. Además, ya lo dijo. Simplemente que Keiko lo ha desautorizado públicamente, ¿no? Al que se siente heredero, además hombre, heredero es el príncipe, y dentro de una cultura machista japonesa, pues los hombres tienen un peso también específico. Ha sido, digamos, marginado por su hermana mujer, pero su hermana mujer parece que ya pues 2 elecciones que pierde, Kenji, digamos, dirá con toda razón, según su raciocinio, bueno, tú ya tuviste tus oportunidades, has postulado 2 veces y las 2 veces has perdido, eres una perdedora, ahora me toca a mí, y yo lanzo mi candidatura al 2021 y Keiko lo desautoriza públicamente. Entonces, yo creo que estamos frente a un conflicto, a una lucha por el poder entre 2 hermanos, cosa que se ha visto muchas veces en la historia, cuyas consecuencias todavía no podemos prever. Sí, 2 comentarios a lo que acabas de decir. Por un lado, ese sí ha sido un golpe al fujimorismo compararlo con el humanismo, pero en fin. Y en segundo lugar, lo de Caín y Abel no es solamente un pasaje bíblico, sino realmente, porque fíjate tú lo grave que es que juega que la hermana no llegue a la presidencia, porque finalmente ha sido eso. Eso también le ha costado, por supuesto, puntos. Ahí sí reaccionó rápido Keiko, a diferencia del caso de Joaquín Ramírez, pero con todo le debe haber costado sus puntos. Ahora, Carlos, tú también has trabajado y has investigado sobre el gobierno de Alberto Fujimori, y uno de los temas que has investigado tiene que ver con el tema de la percepción de la corrupción. Ya has traído algunos cuadros que me parecen bien importantes, que refuerzan eso que estamos diciendo, que uno no se opone al fujimorismo por odio, por intolerancia, sino porque hay razones de fondo que uno no quiere que regrese a gobernar este sector que hizo del país, ¿no es cierto?, un desastre a todo nivel. Acá me has traído un cuadro que tiene que ver con la percepción de la corrupción entre el 68 y el 2006. No sé si lo puedes explicar. Sí, mira, yo creo que hay que decirle a los más jóvenes que en estos momentos se difunde una idea de que todos los políticos son corruptos, que todos los gobernantes siempre han sido corruptos, que todos los partidos son corruptos, y por lo tanto, claro, si el fujimorismo es corrupto,
bueno, es como todos los demás y simplemente se puede diferenciar porque hace más obras o hace menos obras, ¿no? Y esa figura, esa aseveración es equivocada. En el Perú, felizmente, hemos tenido gobiernos frente a los cuales la población peruana ha valorado que no son corruptos. Pueden haber tenido otro tipo de errores, otro tipo de defectos, pero no el de haber sido corruptos. Y justamente en una de las pocas encuestas que he encontrado sobre percepción de corrupción, es decir, cómo el pueblo ha visto al gobierno del general Velasco Alvarado, cómo el pueblo ha visto al gobierno de Belaúnde Terry, al de Alan García y al de Fujimori, hay unos datos muy interesantes. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la población, en una encuesta hecha en el año 2008, que apareció en el 2009 en el diario La República el 23 de noviembre, se le pregunta a la población, ¿usted cómo percibe al gobierno del general Velasco? ¿Como un gobierno corrupto o no corrupto? Y el 2% de la población sostiene que fue corrupto, solo el 2%. Es decir, el 98% piensa que no es corrupto, que tuvo otros errores, uno puede discrepar de su política, si fue socialista, no fue socialista, si intervino mucho el Estado, si se favoreció mucho a la industria nacional, si hubo mucha protección, etcétera, etcétera. Pero solo el 2% dice que fue corrupto. Y era un gobierno militar, es decir, donde había poca posibilidad menos posibilidades de fiscalizar que en otro tipo de gobiernos. Pero también en un gobierno civil, como fue el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la población también sostiene en un 2% que el gobierno de Belaúnde fue corrupto. Es decir, solo el 2% dice que el gobierno de Belaúnde fue corrupto, 2%. Y de ahí pasamos al gobierno de Alan García y se da el quiebre histórico. La población sostiene que en un 30% que el gobierno de Alan García fue corrupto. Es decir, se pasó del 2% de Belaúnde, de percepción de corrupción, al 30%. Es decir, el primer gobierno de Alan García es percibido en un 30% de la población como un gobierno corrupto. Y de ahí se eleva la percepción de corrupción al primer gobierno de Fujimori, o a los dos gobiernos de Fujimori, y sube del 30% al 53%. Es decir, según estas encuestas, es en el año de 1985, con el primer gobierno de Alan García, que se inicia un ciclo, digamos, de corrupción del gobierno del Estado peruano, que todavía no termina, ¿no? Yo creo que ese ciclo marca una crisis moral y ética de la clase política peruana, que se refleja en estas encuestas claramente, y que trató de ser revertida por Valentín Paniagua. Yo creo que Valentín Paniagua inicia un ciclo de limpieza de la política peruana, encarcela generales, ministros como nunca en la historia del Perú. Toledo trató, digamos, de continuar tímidamente esta lucha anticorrupción. La percepción de corrupción del gobierno de Toledo es del 9%, es decir, baja del 53% de la percepción de corrupción del gobierno de Alan al 9% con Toledo. O sea, tampoco es muy alta, digamos, ¿no? Debe ser antes de Coteva, seguro. Antes de Coteva. Sí, yo creo que el final de Toledo ha sido muy triste, pero digamos que esta lucha contra la corrupción en la política es una lucha que se ha iniciado, que Paniagua la ha iniciado, y que con la llegada de Fujimori al poder nuevamente habría un gran retroceso, yo creo, en este proceso contra la corrupción. Bueno, recordar que estamos conversando con Carlos Fernández Fontenoy, politólogo y director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya. Ahora, un comentario también, ¿no? Tú hablabas de Valentín Paniagua y recordaba que hizo pues muy buen gobierno los 9 meses que le tocó. A veces hay gente que dice, pero fue muy corto, entonces no se le pudo ver. Pero claro, en esos 9 meses tuvo que, como decía Toledo en esa época, desarmar un andamiaje y construir otro y hacer elecciones, y sacó militares corruptos y jueces corruptos, todo. Pero postuló a las elecciones y sacó poquitísima votación, ¿no? Es una cosa, una locura, ¿no? Mientras que el fujimorismo, después de todo lo que hizo, va a ganar PPK, pero sin embargo tiene pues una votación altísima. Alguien como Paniagua
¿no es cierto?, no alcanzó una votación mínima después de haberse visto en los hechos que actuaba bien. ¿Cuál es tu reflexión sobre por qué los peruanos no votaron a favor de un presidente que había demostrado que era un buen presidente? Bueno, yo creo que Paniagua no tuvo, digamos, mucha visibilidad como congresista, habría que decirlo, pero sobre todo en ese momento yo creo que a él le correspondió crear un gran frente de centro y centro-izquierda tipo Concertación de Chile, que hubiera podido agrupar a todas las fuerzas progresistas de la época que estaban a favor de continuar con la lucha contra la corrupción. En esa época se debatió mucho, se le pidió a Paniagua de que él encabece este frente reformista, digamos, por darle un término, que es un frente todavía pendiente en la historia peruana, que todavía no se ha logrado concretar, que yo creo que es el que le puede dar estabilidad política en los próximos 30 años al Perú, pero que en Paniagua tuvo una ocasión de darse, y creo que Paniagua ahí se equivocó. Yo creo que él debió convocar a más fuerzas políticas que le pedían además que lo haga, pero yo desconozco las razones por las cuales no lo hizo, y creo que ahí, digamos, perdió muchísimos votos. Sí, bueno, recordar a Paniagua es un poco de oxígeno. Pero a ver, volvamos al presente. ¿Cómo crees tú que debería ser, por la circunstancia de las elecciones, un gobierno de PPK? ¿Y cómo crees que va a ser? ¿O es lo mismo el deseo que el creer? ¿Cómo ves ganando PPK su gobierno? Es decir, ¿cómo crees que sería, dado las circunstancias de cómo ha ganado, cuál es su entorno, o cómo tú crees que debe ser, ¿no? Mira, en primer lugar, habría que decir que no hay una polarización ideológica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, el Congreso, está controlado por los fujimoristas, y parece ser que el Ejecutivo pues va a estar controlado por PPK, ¿no? Y entre las dos fuerzas no existe, digamos, una polarización ideológica, no es que unos sean comunistas y los otros capitalistas, no. Esa contradicción felizmente no existe para la gobernabilidad del Perú, en este caso. Entonces yo no veo ahí, digamos, grandes conflictos, ¿no? Más o menos comparten el modelo económico. Hay una serie de diferencias en cuanto a la gestión de la economía, pero no en relación al modelo. Desde esa perspectiva, yo veo que, digamos, una serie de decisiones políticas a favor, por ejemplo, de las inversiones, tanto nacionales como internacionales, van a fluir rápidamente sin mayor oposición. Y sería realmente muy lamentable que el fujimorismo se oponga al desarrollo de la economía nacional, a la inversión nacional y a la inversión extranjera. Yo no creo y descarto esa posibilidad. O sea, lo natural es que eso fluya bien, ¿no? Por otro lado, PPK ya ha gobernado con mucha gente del Frente Amplio. O sea, en el Perú, cuando escucho a veces a Verónica Mendoza o a los fujimoristas diciendo no, ¿cómo es posible que el Frente Amplio apoye a PPK o que PPK se deje apoyar por Frente Amplio? Habría que recordar que ya PPK ha gobernado con el Frente Amplio. O sea, cuando el gobierno de Toledo, PPK pues fue ministro de Economía y primer ministro. Y, por ejemplo, los dos economistas más importantes, o uno de los dos más importantes del Frente Amplio, como es Óscar Dancourt, que fue presidente del Banco Central de Reserva bajo el gobierno de Toledo y de PPK como ministro, ¿no? Fue un presidente del Banco Central de Reserva que gobernó en el mismo gobierno con PPK, siendo ministro de Economía PPK. Pero es un órgano autónomo, ¿no? Bueno, pero digamos fue en el mismo gobierno, y además Óscar Dancourt lo hizo muy bien. Fue muy buen presidente del Banco Central de Reserva, como PPK fue muy buen ministro de Economía. También Pedro Franque, que es otro, digamos, de los líderes más importantes del Frente Amplio, un economista destacado de la Universidad Católica, pues también gobernó con PPK en el gobierno de Toledo y ocupó el cargo de la presidencia de Foncodes. Por no hablar también de Nicolás Lynch, que fue ministro de Educación, que también ha apoyado al Frente Amplio en su última etapa, digamos. Entonces vemos cómo, por tanto como el Frente Amplio, como por el lado de Fujimori, PPK tiene una serie de puentes, por no hablar del APRA. Digamos, Mecha Arauz pues ha sido ministra de Alan García,
y también candidata a la presidencia. Entonces también hay una relación, digamos, política que se puede, digamos, activar en el Congreso para llevar adelante una serie de reformas y para solucionar una serie de problemas que la población quiere. Disculpa que te interrumpa, pero a ver, justamente yo escuchaba ayer a un representante muy cercano de PPK que decía, bueno, nosotros tenemos que hacer alianza con todo el mundo, y hasta de repente un fujimorista puede estar en el gabinete. Pero claro, o sea, puede ser que no hayan diferencias en algunas cosas económicas, porque se dicen que los dos son de derecha y todo, pero hay diferencias en cosas absolutamente sustantivas, al punto que hay una polarización. Porque si PPK está diciendo que están ellos representando la posibilidad de un narcoestado, ¿no es cierto?, de la corrupción, el regreso de lo peor, las cosas más graves y yo creo que ciertas, entonces es bien difícil como hacer una alianza con el fujimorismo. Ahora, yo entiendo también, por supuesto, de cómo uno en el gobierno y 73 congresistas algo tienen que hacer para poder gobernar, pero ahí está el dilema del equilibrio, porque, digamos, si se ha luchado tanto porque no regrese el fujimorismo y después a través de PPK regrese el fujimorismo, es una cosa no solamente contradictoria, sino bastante crítica, ¿no? Mira, a mí me parece que como gobierno no creo que vaya a haber, ¿no? Por las razones que tú expones, pero lo que sí puede haber es un consenso, ¿no?, sobre algunos cargos del Banco Central de Reserva, sobre algunos ministerios, un consenso, digamos, para elegir a personas para ocupar ciertos cargos ministeriales importantes, sobre todo vinculados a la economía, donde no hay mayores discrepancias, digamos. Personajes que no son fujimoristas, que no son, digamos, de la plana de PPK, pero que comparten, digamos, una misma visión económica con los dos. Entonces yo creo que ahí se pueden dar una serie de consensos que van a permitir la gobernabilidad del país y elegir, digamos, a ministros consensuados en ciertos ministerios, no en todos, por supuesto. Bueno, rápidamente, no sé si nos puedes resumir otro cuadro muy importante que has traído sobre la situación económica en los gobiernos de Fujimori en comparación con otros, no, cómo ha ido el periodo del 90 hasta los últimos años de Fujimori, porque siempre se dice, ¿no? Los fujimoristas dicen además, si ahora estamos bien es porque es la continuidad de la política económica de Alberto Fujimori. Si nos puedes explicar los datos más importantes sobre esto. Sí, yo creo que la diferencia, una de las diferencias más importantes entre PPK y Fujimori, una es el tema de la corrupción, ¿no? Los lazos del fujimorismo con el narcotráfico siguen estando presentes, como hemos visto, y la otra diferencia es la gestión económica, es decir, el gobierno de la economía, el buen gobierno de la economía. Hay que recordar que ya el partido de Keiko Fujimori ha gobernado 2 veces, ¿no? Su primer periodo del 90 al 95 encontró un país destrozado por Alan García, es cierto, con ayuda del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que le dirigió la economía a Fujimori, se logró estabilizar la economía, ¿no? Se ordenó la economía. Pero en el segundo gobierno de Fujimori, del 95 al 2000, donde ya Fujimori tenía que reactivar la economía, generar crecimiento económico, generar desarrollo social, ahí fracasó rotundamente. Y hay datos importantes que habría que mencionar. En el segundo gobierno de Fujimori, en el año 98, por ejemplo, la economía creció menos 0.6%. Es decir, no solamente creció, sino decreció, es decir, estuvo por debajo del cero. O sea, fue una crisis económica muy fuerte. Los bancos quebraron en la época de Fujimori. Hubo una crisis financiera en el 98, quebró el Banco Vice, el Banco Latino, me parece que Banco Nuevo Mundo, todos los bancos chilenos, es decir, quebraron los bancos. No solamente eso, la pequeña empresa, ahora que escuchamos, que nosotros representamos a la pequeña empresa y PPK a la gran empresa, en este gobierno de Fujimori, la pequeña empresa quebró. En el caso, por ejemplo, de la industria del calzado de Trujillo, el 70% de las empresas de calzado de Trujillo, la mayoría pequeñas empresas, quebraron
con esta política económica de Fujimori. Entonces, no solamente una mala gestión, una pésima gestión económica, sino que además sus dos ministros de Economía de este segundo periodo, como fue el ministro Jorge Vaca y el ministro Joy Guay, los dos ministros de Economía terminaron presos por corruptos. Es decir, no solamente hubo una mala gestión económica, quebró la economía nacional, sino que además de ineficientes, estos ministros de Economía acabaron presos por corruptos. Entonces, yo creo que el fujimorismo no puede presentar una gestión económica exitosa y decir al Perú, con nosotros el Perú creció económicamente, cuando fue todo lo contrario. Y tal fue la crisis económica que sectores empresariales que apoyaban al fujimorismo en este segundo gobierno pasan a la oposición. La Sociedad Nacional de Industria se retira de la CONFIEP y pasa a la oposición de Fujimori. La Cámara de Comercio de Lima se retira de la CONFIEP y pasa a la oposición de Fujimori. La Asociación de Exportadores, dirigida en esa época por Carlos Brus, pasa a la oposición y se opone a Fujimori. Y ellos van a participar por primera vez en la historia del Perú, los empresarios, en la marcha de los 4 suyos que finalmente pone término al gobierno fujimorista. Entonces, aquí tenemos una clara expresión como hasta los empresarios, pequeños, medianos y grandes, se opusieron y provocaron la caída del régimen fujimorista por una pésima gestión económica. Bueno, quería aprovechar los últimos minutos de la entrevista, Carlos, para que nos cuentes un poco de la Universidad Ruy de Montoya, porque tengo entendido que están abriendo una serie de especialidades, que está muy dinámica. Es una universidad que en algún momento me tocó, tuve la suerte de enseñar y me causó muy buena impresión. Hay mucha gente del IDL también que viene de la Universidad Ruy de Montoya. No sé si nos puedes contar un poco de cuál es el origen de esta universidad, en qué etapa están, qué se está haciendo. No sé si puedes... Mira, la Universidad Ruy de Montoya es una universidad fundada por los jesuitas que también participaron en la gestión, en la creación de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Católica. Es una universidad, en lo que a mí respecta, que ha creado una carrera de ciencia política y una maestría en ciencia política. Y se ha creado esta maestría y esta carrera de ciencia política para tratar de responder un poco a este vacío que existe y esta crisis de la clase política peruana. Vemos muchos políticos improvisados y muchos políticos corruptos que están gobernando el país. Vemos la necesidad de que tengan que surgir nuevos partidos políticos, nuevos liderazgos políticos, y desde esa perspectiva la universidad quiere colaborar en formar estos nuevos cuadros políticos, tanto en la parte ética y moral, que hace mucha falta, como en la parte ya operativa, es decir, de formar expertos en gestión pública, en políticas públicas y en gobierno del Estado. Sí. ¿Y tú desde cuánto estás enseñando en la Ruy de Montoya? Ya tengo unos como 5 o 6 años, no solamente enseñando en Lima, sino en provincias, ¿no? Yo he estado sobre todo dictando cursos de formación en política y desarrollo en departamentos como Puno o Piura, ¿no? En varios departamentos viene trabajando la universidad hace tiempo, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Hemos conversado con Carlos Fernández Cesareo, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Ruy de Montoya. Hasta la próxima, Carlos. Muchas gracias. Ernesto. Ya nos vemos.